¿No son universales las leyes? Jerry, Abraham, nos habéis hablado de 3 leyes universales principales. ¿No son universales todas las leyes? Abraham, hay muchas cosas que se pueden llamar leyes. Reservamos nuestra definición de ley para las cosas que son universales. En otras palabras, cuando entráis en la dimensión física tenéis el acuerdo del tiempo, de la gravedad y de la percepción del espacio, pero esos acuerdos no son universales, pues existen otras dimensiones que no comparten esas experiencias. En muchos casos, cuando utilizáis la palabra ley, nosotros usaríamos acuerdo. No hay otras leyes universales que os vayamos a revelar más adelante. ¿Cómo puedo hacer el mejor uso de la ley de la atracción? Jerry, existen muchas formas distintas en las que podemos, consciente o deliberadamente, utilizar esta ley de la atracción. Abraham, empezaremos por deciros que siempre la estáis utilizando, tanto si sois conscientes como si no. No podéis dejar de usarla, pues es inherente a todas las cosas que hacéis, pero apreciamos tu pregunta, pues lo que quieres es saber cómo utilizarla deliberadamente para conseguir lo que deseas intencionadamente. Ser consciente de la ley de la atracción es esencial para utilizarla de forma deliberada, puesto que la ley de la atracción siempre responde a tus pensamientos. Es importante que te concentres deliberadamente en ellos. Elige los objetos que te interesen y piensa en ellos de forma que te beneficie. En otras palabras, busca los aspectos positivos de los objetos que son tan importantes para ti. Cuando eliges un pensamiento, la ley de la atracción actúa sobre el mismo, atrayendo más pensamientos similares y haciendo que ese pensamiento sea más poderoso. Al permanecer enfocado en un objeto que has elegido, tu punto de atracción sobre ese tema será mucho más poderoso que si tu mente va de un objeto a otro. Generas mucha fuerza cuando centras tu atención en una cosa. Cuando eliges deliberadamente tus pensamientos, las cosas que haces e incluso las personas con las que pasas tu tiempo, sientes el beneficio de la ley de la atracción. Cuando pasas tiempo con otras personas que te aprecian, eso estimula tus pensamientos de aprecio. Cuando pasas tiempo con personas que ven tus defectos, su percepción de tus fallos suele convertirse en un punto de atracción. Cuando te das cuenta de que sea lo que sea, a lo que le estés prestando tu atención se va haciendo más grande porque la ley de la atracción dice que ha de ser así, puedes ser más selectivo respecto a esas cosas a las que prestas atención en un principio. Es mucho más fácil cambiar la dirección de tus pensamientos en las primeras etapas antes de que adquieran demasiada fuerza. No obstante, puedes cambiar la dirección de tus pensamientos en cualquier momento. ¿Puedo invertir al momento mi impulso creativo? Jerry. Veamos el ejemplo de algunas personas a las que ya le está pasando algo debido a sus pensamientos anteriores y que ahora deciden que quieren cambiar de pronto la dirección de su creación. ¿Existe un factor impulso? ¿No tienen primero que aminorar la fuerza de lo que ya está en proceso de ser creado o pueden crear instantáneamente en otra dirección? Abraham. Hay un factor impulso provocado por la ley de la atracción. La ley de la atracción dice, todo objeto atrae aquello que se asemeja a sí mismo. Cualquier pensamiento que hayas activado con tu atención se va agrandando, pero queremos que te des cuenta de que el impulso es gradual. Por eso, en lugar de intentar darle la vuelta a ese pensamiento, procura enfocarte en otro. Por ejemplo, has estado pensando en algo que no quieres y lo has hecho durante bastante tiempo, así que has adquirido una inercia bastante negativa. No puedes de pronto empezar a pensar justo lo contrario. De hecho, desde el lugar donde te encuentras, ni siquiera tienes acceso a ese tipo de pensamientos, pero puedes elegir un pensamiento que te haga sentirte algo mejor que antes, y luego otro y otro, hasta que poco a poco cambies la dirección de tus pensamientos. Otro proceso eficaz para cambiar la dirección de tus pensamientos es cambiar de objeto, buscando deliberadamente el aspecto positivo de algo. Si puedes hacerlo, si estás dispuesto a centrar tu atención en un pensamiento que te haga sentirte mejor, aunque solo sea durante un rato, como la ley de la atracción responderá a ese pensamiento, el equilibrio de tus pensamientos mejorará. Ahora, cuando vuelvas a revisar tu anterior pensamiento negativo, como te encontrarás en una frecuencia vibratoria distinta, ese pensamiento se verá ligeramente afectado por tu mejoría en la escala vibratoria.
Poco a poco mejorará el contenido vibratorio del objeto que has elegido y a medida que eso sucede, todo en tu vida empezará a cambiar en una dirección más positiva. ¿Cómo podemos superar la decepción? Sherry. Para la persona que está intentando hacer un gran cambio en la dirección positiva de la prosperidad o de su salud, si ya tiene un factor inercia en acción, ¿cuánta fe o creencia necesita para superar su decepción y decir, bueno, sé que esto me va a funcionar, aunque todavía no haya funcionado? Abraham. Desde tu punto de decepción, atraes más decepción. Comprender el proceso de la creación es la mejor forma. Ese es el valor del taller creativo, conseguir ser feliz y luego ir a un lugar donde puedas ver las cosas como quieres que sean. Verlas hasta que las creas con tanta claridad que despiertes su emoción correspondiente y desde ese estado de ser atraerás las cosas como quieres que sean. La decepción es un mensaje de tu ser interior en el que te comunica que aquello en lo que te has enfocado no es lo que quieres. Si eres sensible a cómo te sientes, la propia decepción te hará saber que lo que estás pensando no es lo que quieres experimentar. ¿Qué es lo que provoca la oleada de acontecimientos indeseados en el mundo? Sherry. Con los años he observado que cuando las noticias de la televisión o de otros medios hablan de secuestros de aviones, actos terroristas, abusos grandes a menores, matanzas o cosas negativas, se produce una oleada mundial de esos acontecimientos. ¿Se producen por ese mismo proceso? Abraham. Siempre que prestas atención a cualquier tema, lo amplificas, porque activa su vibración y la ley de la atracción responde a esa activación. Los que están planeando secuestrar un avión fortalecen su pensamiento, pero los que temen ser víctimas de un secuestro también están dando fuerza a ese pensamiento de lo que no quieren, pues también atraes lo que no quieres cuando le prestas atención. Las personas que tienen claro que no quieren atraer ningún tipo de experiencia negativa probablemente no miren las noticias. Existen infinitas intenciones diferentes y combinaciones de las mismas. Por eso, en general, es muy difícil saber cómo vas a atraer una de ellas. No cabe duda de que las noticias fomentan esas situaciones, pues cuantas más personas están enfocadas en lo que no quieren, más fomentan la creación de lo que intentan evitar. Su poder emocional aporta mucha influencia a los acontecimientos que tienen lugar en el mundo. Esa es la conciencia de masa. ¿Puede la atención a las operaciones quirúrgicas atraer más operaciones? Sherry. Actualmente hay muchos programas de televisión en los que se ven operaciones quirúrgicas. ¿Consideráis que ver este tipo de cosas puede aumentar el número de operaciones per cápita? Es decir, cuando las personas ven operaciones por la televisión, ¿activan en ellas una vibración más afín con la esencia de lo que las ha provocado? Abraham. Cuando prestas tu atención a algo, tu potencial para atraerlo aumenta. Cuanto más vívidos son los detalles, más atención le prestas y más fácil es que los atraigas a tu experiencia. Cualquier emoción negativa que sientas mientras ves algo así indica que estás atrayendo negativamente, pero como el resultado no se produce inmediatamente, no sueles relacionarlo con los pensamientos, las emociones negativas y la consecuente enfermedad, pero están totalmente vinculados. Tu atención atrae aquello en lo que se enfoca. Afortunadamente, gracias a la memoria temporal, tus pensamientos no se hacen realidad al instante, por lo que tienes muchas oportunidades de evaluar la dirección de tus pensamientos, observando cómo te sientes y cambiar la dirección de los mismos siempre que te des cuenta de que tienes una emoción negativa. El hecho de ofrecer constantemente detalles sobre una enfermedad influye mucho en el incremento de su incidencia en la sociedad. Centrar tu atención en el aluvión incesante de estadísticas desagradables respecto al infinito número de posibles enfermedades influye en tu punto de atracción. Por el contrario, puedes encontrar un modo de enfocar tu atención en las cosas que sí quieres atraer a tu experiencia, pues atraes aquello en lo que piensas constantemente. Cuanto más piensas en la enfermedad y te preocupas por ella, más la estás atrayendo. ¿He de buscar la causa de mis emociones negativas? Sherry. Supongamos que estás en medio de un taller del proceso creativo, sobre las cosas que deseas, pero luego, cuando ya has terminado, sientes una emoción negativa.
¿Sería aconsejable intentar averiguar su causa o sería preferible pensar en alguna de las cosas en las que has estado pensando durante el taller? Abraham. El poder del taller del proceso creativo es que cuanta más atención le prestas a un tema, más poderoso se vuelve, más fácil resulta pensar en él y más empieza a manifestarse en nuestra experiencia. Siempre que eres consciente de que estás sintiendo una emoción negativa, es importante comprender que, aunque no te hayas dado cuenta, puede que hayas estado haciendo un taller negativo. Siempre que te des cuenta de que tienes una emoción negativa, te sugerimos que intentes pensar en algo que deseas experimentar y que vayas cambiando paulatinamente tu costumbre de centrar tu atención en lo que no debes. Siempre que identificas algo que no quieres, también puedes identificar lo que sí quieres. Al hacerlo repetidas veces, cambia tu patrón de pensamiento en todos los temas que son importantes para ti en dirección hacia lo que quieres. En otras palabras, construirás puentes que te ayudarán a cruzar cualquier creencia actual sobre las cosas que no quieres para llegar a las creencias sobre las cosas que sí quieres. Un ejemplo de puentear una creencia no deseada. Sherry, ¿podéis poner un ejemplo de puentear una creencia? Abraham. Tu sistema de guía emocional funciona mejor cuando expones intenciones deliberadas y continuas de lo que deseas. Por ejemplo, en tu taller has pensado intencionadamente en la salud perfecta. Te has visualizado sano y vital. Ahora, en el transcurso del día, te vas a comer con una amiga que te habla de su enfermedad. Mientras hablas, te sientes muy incómodo. Lo que sucede es que tu sistema de guía emocional te indica que lo que estás escuchando y lo que estás pensando, lo que te está diciendo tu amiga, no está en armonía con tu intención. Entonces, tomas la clara decisión de interrumpir la conversación para no seguir hablando de la enfermedad. Pero como tu amiga está muy afectada emocionalmente con el tema, vuelve a hablar de su enfermedad. De nuevo, tu sistema de guía emocional activa la alarma. La razón por la que sientes una emoción negativa no es solo porque tu amiga te está hablando de algo que no quieres. Tu emoción negativa es un indicativo de que tienes creencias que van en contra de tu deseo. La conversación de tu amiga no ha hecho más que activar creencias que tú ya tenías y que desafían tu deseo de bienestar, por lo que alejarte de tu amiga y de su conversación no las cambiará. Es importante que empieces justo donde te encuentras, en medio de esa creencia, y que vayas avanzando gradualmente, construyendo un puente, por así decirlo, hasta alcanzar otra creencia que esté más en armonía con tu deseo de bienestar. Siempre que se tiene una emoción negativa, es útil detenerse un momento y observar en qué estás pensando. Una emoción negativa te indica que lo que piensas es importante y que estás pensando en lo contrario de lo que deseas. Entonces, debes hacerte preguntas como ¿en qué estaba pensando cuando surgió esta emoción negativa? ¿Y qué es lo que quiero respecto a esto? Que te ayudarán a darte cuenta de que en este momento te estás enfocando en la dirección contraria a lo que realmente quieres experimentar. Por ejemplo, ¿en qué estaba pensando cuando surgió esta emoción negativa? Pensaba en que estamos en la temporada de gripe y recordaba lo mal que estuve el año pasado. No solo no pude ir a trabajar y tuve que dejar de hacer muchas cosas, sino que me encontré fatal durante muchos días. ¿Qué es lo que quiero? Este año quiero estar sano. Normalmente no basta con decir quiero estar sano. Bajo esas condiciones, porque tu recuerdo de la gripe y tu creencia de la probabilidad de contraerla son mucho más fuertes que tu deseo de estar sano. Puedes intentar puentear tu creencia de este modo. Esta es la época del año en que cojo la gripe. Este año no quiero caer enfermo. Espero no coger la gripe este año. Parece que todo el mundo se enferma. Eso es una exageración. No todo el mundo tiene la gripe. De hecho, ha habido muchas temporadas de gripe en las que yo he estado bien. No siempre tengo la gripe. Puede que esta temporada la gripe venga y se vaya sin fijarse en mí. Me gusta la idea de estar sano. Mis experiencias del pasado con la enfermedad sucedieron antes de que supiera controlar mi experiencia. Ahora que entiendo el poder de mis pensamientos, las cosas han cambiado. Ahora que entiendo el poder de la ley de la atracción, las cosas han cambiado. Este año no es necesario para mí experimentar la gripe. Este año no necesito experimentar nada que no desee. Ahora puedo dirigir mis pensamientos hacia las cosas que quiero experimentar. Me gusta la idea de guiar mi vida hacia cosas que quiero experimentar. Ahora que has
puenteado la creencia, si vuelve el pensamiento negativo, y es posible que así sea durante un tiempo, simplemente guía tus pensamientos de forma más deliberada hasta que no vuelvan a aparecer. ¿Crean mis pensamientos cuando sueño? Sherry, me gustaría entender el mundo de los sueños. ¿Creamos cuando soñamos? ¿Atraemos cosas a través de los pensamientos o experiencias de nuestros sueños? Abraham, no. Cuando duermes, retiras tu conciencia de tu realidad física del tiempo-espacio y temporalmente no atraes nada. Lo que quiera que estés pensando y por lo tanto sintiendo es lo que atraes. Por ende, lo que piensas y sientes en el estado de sueño y lo que se manifiesta en tu vida también se corresponde. Tus sueños te dan una visión de lo que has creado o lo que estás en proceso de crear, pero no creas mientras duermes. Con frecuencia no eres consciente del patrón de tus pensamientos hasta que se manifiestan en tu experiencia, porque has desarrollado tu hábito de pensamiento en un largo periodo de tiempo. Y aunque ya se ha manifestado algo no deseado, es posible enfocarse y cambiarlo por algo que se desea, aunque siempre es más difícil. Comprender lo que es el estado de sueño puede ayudarte a reconocer la dirección de tus pensamientos, incluso antes de que se materialicen en tu experiencia. Es mucho más fácil corregir la dirección de tus pensamientos cuando el indicativo son tus sueños, no la manifestación en la vida real. ¿He de aceptar lo bueno y lo malo de los demás? Sherry. ¿En qué medida formamos parte de lo que ha atraído lo deseado y lo no deseado una persona relacionada con uno? En otras palabras, ¿hasta qué punto las personas con las que nos relacionamos pueden atraer a nuestra vida las cosas que deseamos o no deseamos? Abraham. A tu vida no puede llegar nada a lo que tú no le hayas prestado atención. Sin embargo, la mayoría de las personas no son muy selectivas respecto a qué aspectos de los demás prestan su atención. Es decir, si observas todo en una persona, estarás atrayendo todos esos aspectos a tu experiencia. Si prestas atención solo a las cosas que más te gustan, invitarás a tu experiencia solo a esas cosas. Si hay alguien en tu vida, es porque lo has atraído. Y aunque a veces sea un poco difícil de creer, también atraes todo lo relativo a tu experiencia con esa persona, pues solo puede experimentar aquello que has atraído personalmente. ¿Debo oponerme al mal? Sherry, ¿no es necesario que rechacemos las cosas negativas? ¿Basta con atraer lo que queremos? Abraham, no es posible apartar las cosas que no quieres, porque al intentar hacerlo estás activando su vibración y por lo tanto la estás atrayendo. En este universo todo se basa en la atracción, no existe la exclusión. Cuando gritas no a todas las cosas que no quieres, las estás invitando a tu experiencia. Cuando gritas sí a las cosas que quieres, estás invitando las cosas que realmente quieres a tu experiencia. Sherry, probablemente de ahí viene la frase de no os resistáis al mal. Abraham, cuando te resistes a algo, estás centrando tu atención en ello. Al ir en su contra, estás activando su vibración y por lo tanto lo estás atrayendo. De modo que no es una buena idea hacer eso con algo que no deseas. No os resistáis al mal también lo puede decir alguien que tenga la suficiente sabiduría como para comprender que lo que los seres humanos denominan mal no existe. Sherry, Abraham, ¿cómo definiríais el mal? Abraham, no habría razón alguna para que esa palabra estuviera incluida en nuestro vocabulario porque no conocemos nada que pueda etiquetarse de ese modo. Cuando los seres humanos la utilizáis, generalmente lo hacéis en el sentido de lo que se opone a lo bueno. Hemos observado que cuando los humanos usan la palabra mal, quieren decir algo que se opone a su idea de lo que es bueno o de lo que es Dios. El mal es aquello que uno considera que no está en armonía con lo que quiere. Sherry, ¿y el bien? Abraham, el bien es aquello que uno cree que es lo que quiere. Como ves, el bien y el mal no son más que formas de definir lo deseado y lo indeseado. Resulta problemático que los humanos se involucren en lo que quieren otros, sobre todo cuando intentan controlar los deseos de los demás. ¿Cómo puedo saber lo que quiero realmente? Sherry, me he dado cuenta con el paso de los años que una de las preocupaciones más habituales es que la gente no sabe lo que quiere. ¿Cómo podemos saber lo que queremos? Abraham,
Habéis venido a esta experiencia física con la intención de experimentar la variedad y el contraste, con el mero fin de determinar vuestras preferencias y deseos personales. Sherry, ¿podríais indicarnos qué proceso debemos utilizar para descubrir lo que queremos? Abraham, la experiencia de la vida os está ayudando constantemente a identificar lo que queréis. Aunque seáis muy consciente de algo que no queréis, en ese momento tenéis las ideas más claras respecto a lo que sí queréis. También ayuda a declarar, quiero saber lo que quiero, porque al ser consciente de esa intención, se intensifica el proceso de atracción. Sherry, entonces, cuando una persona me dice, quiero saber lo que quiero, ¿en ese momento está empezando a descubrirlo? Abraham, en el proceso de la vida es inevitable identificar desde tu perspectiva tus opiniones y preferencias personales. Prefiero esto a aquello, me gusta esto más que lo otro, quiero experimentar esto y no quiero experimentar esto otro. No puedes evitar llegar a tus propias conclusiones a medida que evalúas los detalles de tu experiencia. No creemos que las personas tengan tantos problemas en saber qué es lo que quieren, sino en creer que van a recibirlo. Como no han entendido la ley de la atracción y no han sido conscientes de la emisión de su propia vibración, no han experimentado ningún control consciente sobre las cosas que han atraído. Muchas han experimentado el malestar de desear algo realmente y haberse esforzado mucho por conseguirlo, y no haberlo logrado porque estaban emitiendo carencia en lugar de pensamientos de recepción. Con el tiempo empiezan a asociar que las cosas que desean se consiguen a través de mucho trabajo, esfuerzo y decepciones. Entonces, cuando dicen no sé lo que quiero, lo que realmente quieren decir es no sé cómo conseguir lo que quiero o no estoy dispuesto a hacer lo que creo que he de hacer para conseguir lo que quiero. Y no quiero forzarme tanto para volver a sentir la decepción de no conseguir lo que quiero. Declarar quiero saber lo que quiero es un primer paso y muy poderoso en la creación deliberada, pero luego has de dirigir intencionadamente la atención hacia las cosas que quieres atraer a tu experiencia. La mayoría de las personas no han dirigido deliberadamente sus pensamientos hacia las cosas que de verdad desean, sino que solo observan lo que sucede a su alrededor. Cuando ven algo que les gusta, sienten una emoción positiva, pero cuando ven algo que les disgusta, sienten una emoción negativa. Pocas personas se dan cuenta de que pueden controlar cómo se sienten e influir de manera positiva en las cosas que aparecen en su vida dirigiendo deliberadamente sus pensamientos. Como no están acostumbradas a hacerlo, necesitan practicar. Esta es la razón para la que os animamos a realizar el proceso del taller creativo. Al dirigir deliberadamente vuestros pensamientos y crear escenarios placenteros en vuestra propia mente que os induzcan a emociones de bienestar en vuestro interior, empezáis a cambiar vuestro punto de atracción. El universo, que siempre responde a tus pensamientos, no distingue un pensamiento derivado de tu observación de una realidad que has presenciado o un pensamiento surgido de tu imaginación. En cualquier caso, el pensamiento iguala a tu punto de atracción, y si centras tu atención en él el tiempo suficiente, se convertirá en tu realidad.